Buenas tardes gente, estamos en un nuevo video para el canal, hoy con el trading recap del día 2 de mayo. Hoy tuvimos una win, no llegó a ser un 1 a 2, la verdad que tenía el target en esta zona, pero la terminé cerrando manual por una divergencia con el SP500. Pero más o menos fue un más 0.8% de la cuenta, casi que estamos recuperando las pérdidas que habíamos tenido en el inicio de la semana. Así que suma la confianza para arrancar la segunda semana, pero primero vamos a ir con el análisis del trade del día de hoy. Bueno, en el gráfico diario vemos que la vela del día de ayer no se había podido desplazar por encima del máximo de la vela del día anterior y que había sacado liquidez de esta buy side. Entonces en el gráfico diario no me daba tantos indicios de que podía seguir alcista, pero vemos que obviamente la estructura marcaba que podíamos seguir subiendo, incluso a ir a buscar esta buy side de acá arriba, o bueno, esta que yo marqué, que tiene que ver con la parte baja de un FBG en daily. Ya en 4 horas nos daba un poco más de claridad, teníamos que en el día de ayer había retesteado este Fair Value Gap y con un sweep incluido al Previous Day Low del jueves. Eso ya me daba indicios de que podíamos venir a buscar el Previous Day High del jueves e incluso ir un poco más por encima hacia esta buy side que en 4 horas la podemos ver un poco mejor. Esta es la buy side que coincidía con la parte de abajo del FBG en diario. Lo que sucedió fue que unos minutos antes del open ya sacó el previous day high, por lo tanto no lo podíamos usar como un target para una continuación. Por eso me esperé a ver qué demostraba el precio. Pero en una hora veníamos también bastante alcistas respetando el order flow. Aquí como vemos testeó el midpoint de este Fair Value Gap, terminó rompiendo estructura al alza de estos máximos. Pero en esta zona yo quería ver justamente qué era lo que pasaba. Como ya habíamos sacado el previous day high, podía hacer un retroceso o podía seguir al alza. En 15 minutos yo estaba esperando justamente el patrón que vengo operando en el último tiempo, que como ya habíamos roto estructura al alza de estos máximos, me esperaba que pudiera hacer un retest al FBG de 15 minutos. Teníamos un data low en esta zona que no me parecía muy relevante como para venir a buscar, pero igual lo dejábamos marcado. También tracé dos retrocesos de Fibonacci, este de aquí tratándose del Opening Range Gap. Básicamente es el Fibonacci desde el cierre del día anterior a las 4 y cuarto con el Open de hoy de las 9 y media. Eso es lo que mide el gap que tenemos en el horario de trading habitual, es decir, sacando el horario de madrugada. Veíamos que en esta zona teníamos el 0.75, aquí el 0.5 y aquí el 0.25. Como era un gap de más de 200 puntos, la verdad no esperaba que fuera a retestear el 0.5, sino que ya me conformaba con el upper quadrant, es decir, con el 0.25, que fue exactamente donde rebotó. Luego tracé el otro retroceso de Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo para encontrar una zona de descuento. Vemos que coincidía también exactamente con el 0.25 del Opening Range Gap. Entonces esta zona ya me parecía bastante interesante como para que el precio pudiera llegar. La verdad no me esperaba un testeo de esta manera que fue milimétrico, sino que pudiera estar un poco más por debajo de esto, pero sin embargo se dio de esta manera porque también teníamos la parte alta de este Fair Value Gap de 15 minutos. Además, testeando este order block que podemos tener, obviamente en temporalidades un poco más altas, pero que también se puede ver de esa manera, ¿no? Este breaker block que teníamos que también lo retesteó y lo rechazó con bastante fuerza. Yéndonos a 5 minutos lo podemos ver un poco mejor. También vemos que teníamos un Fair Value Gap en esta zona que en 5 minutos no rompió con cuerpo de vela y que además falló en intentar hacer el cis bajista. Vemos como las mechas rebotaron y no llegaron a cerrar con cuerpo de vela por debajo. Entonces la verdad no me disgustaba para nada poder tomar aquí una compra en continuación para ir hacia esta buy side. Ya en un minuto podemos ver un poco mejor que también tenemos un sweep hacia esta sell side, que aquí también se podría haber intentado una entrada, sin embargo no me gustó que no tenía para hacer un cis más abajo, sino que recién era este y vemos que no lo pudo realizar en ningún momento. Igualmente no iba a tomar una compra en esta zona, sino que me iba a esperar que pudiera hacer un retroceso. Entonces fui un poco más paciente que el día de ayer, porque ayer había tomado algo parecido a esto en el primer sweep a la liquidez de Londres que habíamos tenido, había entrado en compras, luego me liquidó y se terminó yendo al target que yo tenía. Entonces hoy decidí esperar porque me parecía que tenía que llegar hacia esta zona de descuento
que teníamos aquí. Entonces en esta zona tenemos un Turtle Soup de este low que es bastante interesante porque está sacando liquidez de una zona que había creado después del Open. Eso también es algo que me gusta bastante, que no solo sea de una liquidez vieja, sino también que haga este movimiento. Lo pueden ver en mis videos de las otras wins que tuve, que en ese caso fueron en tendencia bajista, pero que eran también así de este estilo, ¿no? En el caso de la tendencia bajista, teníamos que el precio venía siendo así y cuando sacaba este high y luego teníamos un sis a la baja, ahí terminaba entrando. En este caso tenemos algo parecido. Después del Open viene el precio, nos liquida de esta manera un low y luego vuelve a liquidar este low. Entonces aquí me parecía que teníamos un poco más de confirmación para ir al alza. Como ven, teníamos aquí un IFBG, yo me esperé a que hiciera este sis que coincidía con otro IFBG que teníamos en el camino, y una vez que lo hizo me esperé un retroceso al sis. La verdad que podría haber esperado un retroceso hacia esta zona del Fair Value Gap, pero terminé entrando por orden límite por esta zona. El precio estuvo un poco en drawdown por aquí, la verdad que pensaba que esto se podría dar como un patrón de ventas y que viniera a liquidar una vez más y fuera a rellenar más el Fair Value Gap de 15 minutos. Sin embargo, me mantuve, holdeé el trade porque la verdad me parecía que era un buen setup y luego sí se terminó yendo al alza. Una vez que rompimos este high, yo ya me puse en break-even y me esperé a que llegara hacia esta zona. ¿Por qué no cerré mi trade en esta buy side? Bueno, básicamente había entrado un poco más arriba, entonces no tenía tan buen riesgo-beneficio y además al SP500 aún le faltaba para ir a liquidar este swing high que había sacado el previous day high. Entonces yo pensaba que el SP500 mientras llegaba hacia este high, el Nasdaq podría alcanzar tranquilamente esta buy side que habíamos marcado en daily y en una hora. Sin embargo, como vemos, el precio estuvo un poco más lento en esta zona y terminé cerrando aquí porque el SP500 ya había llegado a sweepear esta buy side. Entonces ahí la verdad que el precio podía venir, me podía sacar en break-even y después volver a subir, pero yo ya prefería terminar la operación, pagarme por el trabajo que había hecho, porque eso también es importante para los traders. Obviamente que no siempre vamos a cerrar manual antes de tiempo, pero si tenemos una divergencia es preferible que lo hagamos, porque de estar básicamente 1% arriba nos terminamos yendo con 0%. Y eso para mí no puede pasar. Así que bueno, terminé cerrando en esta zona, luego terminó llegando al target, pero fue mucho después de mi horario de trading, así que me pareció que estaba bien cerrar el trade allí. La verdad que había sido un poco estresante aguantarlo en esta zona y luego ver cómo aquí el precio estaba acumulando un poco y que podía venir otra vez a hacer alguna liquidación o a testear otro Fair Value Gap y sacarme de la operación. Así que me pareció que eran unos buenos profits para terminar la semana y recuperar un poco las pérdidas que habíamos tenido el día lunes y el día miércoles. Pero bueno, igualmente se terminó llegando a esta buy side, que es lo importante.
Bueno, acá les traigo la pantalla dividida para que veamos un poco más esto que les decía de la divergencia. Algo que me olvidé mencionar es que me gustó cómo habíamos dejado acá estos swing highs como una trendline liquidity para venir a liquidar, que en el S&P 500 la habíamos marcado de esta manera. Así que si miramos un poco el horario, vamos a ver que en esta zona cuando subió esta buy side el Nasdaq eran las 10:10 y en el S&P 500 a las 10:10 aún estábamos en esta zona, como bien pueden ver aquí. Entonces la verdad yo me esperaba que pudiera venir a liquidar toda esta trendline liquidity hasta este swing high. Entonces yo aguanté el trade para ver si cuando el S&P 500 llegara hacia esta zona el Nasdaq podía alcanzar esta buy side. Así que finalmente el S&P 500 llega más o menos a las 10:28 hacia esta buy side que corresponde con esta en el NQ y como ven 10:28, 10:30 fue cuando yo cerré mi trade en esta zona, cuando ya vi que el precio en el S&P 500 se estaba devolviendo. Así que para mí estuvo bien porque después ya se puso a acumular y ya se había salido de mi horario. Así que bueno, no pasa nada si no conseguimos un 1 a 2, fue prácticamente un 1 a 1.6, bastante bien igual. Sirve para aumentar la confianza en el análisis con todas las confluencias que habíamos tenido. Empecé a volver a aplicar un poco lo del Opening Range Gap, un poco lo de la zona de descuento, que me di cuenta en los otros trades que me estaba faltando. Por ejemplo, que ayer dije por qué me había venido a liquidar una vez más y eso también tenía un poco que ver con la zona de descuento y también con los puntos de Fibonacci del Opening Range Gap. Así que bueno, hoy lo agregué y sirvió como para tomarlo como una confirmación más para el trade. No es que solo vamos a operar por eso, pero es mejor tenerlo a nuestro favor. Ya sé que mucha gente no es partidaria de tener los gráficos así con muchas líneas y demás, pero cada persona es un mundo y la verdad que yo me siento cómodo marcando todas estas cosas. Pueden servir o no, eso lo demostrará el tiempo, pero la verdad que por ahora seguimos bien. Ya casi estamos de vuelta en el balance inicial de la cuenta y espero que la semana que viene podamos pasar los $50.000 de balance y ya estar en positivo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero la verdad que bastante contento con el día de hoy. Y bueno, ya saben que me tienen que seguir en todas mis redes donde voy actualizando en vivo el mercado y lo que yo veo. Y también unirse a la comunidad de Discord donde voy poniendo información bastante importante como el journal de los trades que tomo y avisando también cuando hago lives en TikTok o en alguna otra plataforma. Así que ya saben, no duden en unirse, los voy a estar esperando ahí para que podamos seguir en este camino juntos. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.